Hoy, la palabra de Dios a través de Deuteronomio nos dice que Dios sí promete una vida feliz. Antes de su muerte, Moisés, hombre de Dios, bendijo así a los israelitas. Ya sabemos quién dio la palabra, quién usó Dios para dar la palabra. Dice que fue a Moisés, hombre de Dios. ¿Y en qué momento estaba Moisés, su juventud? ¿O acababan de salir de la tierra prometida? No, dice la primera frase, estaba a punto de morir. Vino el Señor desde el Sinaí, vino sobre su pueblo como la aurora desde Seir, resplandeció desde el monte Parán y llegó desde Meribá Cades con rayos de luz en su diestra. Tú eres quien ama a su pueblo, todos los santos están en tu mano, por eso siguen tus pasos y de ti reciben instrucción. Nuevamente observamos que la palabra no está dada a un individuo. Esta es una profecía poderosísima, la última profecía soltada por Moisés hacia el pueblo de Dios. Y no dice que fue soltada hacia un hijo en específico, hacia una persona que sea devota, sino está comprometido con hacer parte de la red, ser del pueblo. Dios no se lo dio a un individuo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si Dios favorece el individualismo? ¿Qué pasa si Dios bendice al ser que se aparta de discipulado, se aparta de la iglesia y dice yo solamente sigo al Señor? Está haciendo la misma carrera del enemigo. Estaría corriendo el riesgo de volverse un rebelde, obstinado, insometido, fuera de las bendiciones de Dios. Una pregunta importante: ¿es perjudicial o es antibíblico si yo busco a Dios solo o solo con mi familia? Sin un discipulado y sin una congregación, ¿eso es perjudicial? ¿Eso es antibíblico? ¿O es absolutamente inocente? Es una intención pura y es bendecido por Dios si la persona busca a solas a Dios o solo con su familia y no se congrega o no hace parte de una red de discipulado. Es lo que vamos a responder con la Biblia. Para concientizarnos del valor de esta enseñanza, yo quiero mostrarles dos ejemplos de individualismo, aislamiento y soledad. Un ejemplo es histórico y el otro ejemplo es un estudio científico con una muestra inmensa, más de 2 millones de personas que lo hicieron en los Estados Unidos. Vamos con el hecho histórico primero. Llegó a Brasil el corazón embalsamado del emperador Pedro I, conocido como Pedro IV en Portugal. Con un espectáculo aéreo y un cortejo solemne, se dio la bienvenida oficial al corazón del monarca que proclamó la independencia de Brasil. El presidente Jair Bolsonaro y la primera dama recibieron la urna en un acto enmarcado en los festejos por el bicentenario de la emancipación. Pedro I es lo que para nosotros Simón Bolívar, promotor de la independencia de España. Pues Pedro I fue el hombre que independizó a Brasil de Portugal. 187 años lleva su corazón en formol. Y lo trajeron, Jair Bolsonaro lo pidió en una urna de oro, la trajeron desde Portugal para la celebración de sus 200 años de independencia. El hecho histórico radica con un estudio de la Universidad de Nottingham, de Inglaterra. Esta es la página oficial de la Universidad de Nottingham y lo publicó así: Las mujeres y la independencia en América Latina. Y estudió la vida de la esposa de Pedro I, se llamó Leopoldina de Viena, ella era austriaca. Dice así: Pedro I de Brasil tuvo una inconsciencia de imponer la presencia de la joven de la que estaba enamorado a su esposa. Él fue adúltero. Al nombrarla dama de su corte, y mientras la emperatriz, es decir Leopoldina, que era su esposa, apenas podía vestirse decentemente, la marquesa de Santos, ennoblecida rápidamente, le dieron ese título a la amante del rey, al amante de Pedro I, le dieron el título de marquesa de Santos. Lucía perlas, diamantes grandes como garbanzos, mientras que Leopoldina de Austria murió de tristeza y
soledad. Ese fue el principio del fin del reinado de Pedro I. Muy bien, la Universidad de Nottingham descubre que la causa de muerte, a la edad de 29 años murió Leopoldina de Austria. Y dice la razón fue el aislamiento que hizo el rey. Él trae al amante a su corte, la vuelve una duquesa, una marquesa, le da un título y aisló a la emperatriz, a Leopoldina de Austria. Y la soledad fue la que la lleva a la enfermedad y a la muerte. Eso dice la Universidad de Nottingham. Ahora les dije que iba a un estudio científico, la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, en Nueva York. Este es un científico de la universidad, es médico y científico. Y se titula así la publicación, que fue publicada por la Asociación de Ciencia y Psicología de los Estados Unidos. Se llama Dub Kulal, se llama este científico. Le titularon ¿Cómo nos está matando el aislamiento social? Dhruv Kulal, médico e investigador de Cornell Medicine en Nueva York, citó evidencias de interrupciones en el sueño, respuestas inmunes anormales y empeoramiento cognitivo acelerado entre individuos aislados socialmente, a lo cual llamó una pandemia en expansión. Ahora tenemos pruebas sólidas hacia un deterioro cognitivo leve y del deterioro cognitivo leve hacia la demencia. Todo ello despierta interrogantes respecto a la forma en que se podría combatir la soledad y el aislamiento social para ayudar a evitar el deterioro cognitivo y otros efectos dañinos en la salud. Este estudio es demasiado importante, no solo porque es una de las universidades más prestigiosas del mundo, Cornell, sino por la muestra. Más de 2 millones de personas examinadas. ¿Y qué descubren los científicos? Las personas entran en demencia. La soledad le deteriora su cerebro, además de más problemas de la salud. Pero Dios dice que si la red a la que nosotros hagamos parte es la iglesia del Señor, es su pueblo, entonces tendremos felicidad, dijo el Señor. Alégrate, pueblo, sonríele a la vida. Otras versiones dice dichosos. La palabra es felicidad en el hebreo. En otras versiones de la Biblia dice dichosos. Dios desea y plantó la idea. Última profecía de Moisés fue: quiero que mi pueblo sea feliz. ¿Qué tanto amas el pueblo de Dios? ¿Qué tanto te identificas? ¿Eres un crítico malsano de la iglesia y del pueblo de Dios? ¿O eres un solucionador y que aportas? El primer principio que la Biblia nos muestra sobre esta red en la que debemos estar enredados es que el pecado rompió la red e inició el aislamiento con el pecado. Es el primer principio. Dios creó al hombre para ser social, vivir en comunidad. Creó una familia llamada Adán y Eva. Les concedió tener hijos porque Dios quiso que fuéramos una red, estuviéramos asociados. Génesis capítulo 4, verso 9 y 12. Señor, preguntó Caín. El Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debo cuidar a mi hermano? Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un... ¿Cuál es la disciplina primaria de Dios con Caín? Aislarlo. ¿Lo puedes leer? La Biblia dice en el Nuevo Testamento: el que cause divisiones en la iglesia, sea murmurador y crítico, y después de 2 o 3 amonestaciones no cambie de conducta, aíslalo. Sácalo de la iglesia, excomúlgalo. Observas que la primera disciplina de Dios con el pecado fue ¿cuál? Aislamiento. Porque el que está aislado, el que se separa, está a merced del enemigo. Vamos ahí mismo en el Génesis 4, pero el verso 16. Así Caín se alejó ¿de quién?
de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Caín no se pone más cerca del Edén, más cerca de donde está su familia. Caín no cae de rodillas y dice: me voy a someter a un proceso en mi iglesia, con Dios, en disciplina, en corrección. Caín se aleja. Todos estos versos que estamos examinando son demasiado importantes. Antes que la Universidad de Cornell en Nueva York, tenemos primero la palabra de Dios. Hoy los científicos están descubriendo el aislamiento y la soledad hasta le daña el cerebro a la gente. Viene un deterioro cognitivo para ellos, le genera un montón de problemas a su salud, pero Dios ya lo había dicho. Cuando pecamos, sucede el aislamiento, y con el aislamiento se va la cobertura de Dios. Estamos expuestos al enemigo. Miremos el Nuevo Testamento. Vamos a las palabras más importantes de la Biblia, que son las de Dios hecho hombre, es decir, Jesucristo. Lucas capítulo 15, verso 13. Poco después, el hijo pródigo juntó todo lo que tenía y se acercó más. Y se fue a un país cerquita a su papá y a Dios, lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. ¿Ves un parecido entre este hijo y Caín? Son las mismas palabras, se fue. Y se fue lejano, país lejano. Lo mismo del Génesis, Jesús lo dice y lo pone 4000 años después en el contexto de su época. Un hijo que se va del padre. Un hijo que quiere ser feliz, buscar dinero, disfrutar de los placeres del pecado, porque no los ha probado. Siempre estuvo en la iglesia, nació en la iglesia, estuvo en la escuela de niños, fue a Penieles. Yo quiero probar, déjenme probar. Y le pasa exactamente lo mismo de Caín. Si tú te das al pecado, ¿cuál es la consecuencia? Te separas de la red. Vamos a Romanos capítulo 3, verso 23. Veamos la universalidad de este principio, que no es solo a Caín, no es solo a un hijo pródigo. Miremos lo que es para todos. Romanos 3, 23. Lo voy a leer en esta versión que se llama Jubileo, la Biblia del Jubileo. Dice así: por cuanto todos, gracias por ayudarme, y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Solo Caín? ¿Solo el hijo pródigo o todos? ¡Wow! Si nos damos al pecado, ¿cuál va a ser la consecuencia? Separación. Mira en esta versión como dice: todos hemos pecado y por eso estamos como... Escúchame, cuando a ti se te da este sentimiento, o a mí te viene este sentimiento de zafarnos de la iglesia y no estar en un discipulado, tenemos que mirar la Biblia y decir: ¿qué me está pasando? Y reaccionar. Significa que me estoy deslizando hacia el pecado y tal vez no eres consciente. Así viene Satanás a decirnos: tú vas a aprovechar mejor tu tiempo si no estás en un discipulado. Tú aprovechas mejor tu vida si no tienes tanto compromiso y te relacionas tanto con la iglesia, menos conflictos. Observas que si nosotros nos estamos desligando según Romanos 3, según Génesis 4, según Lucas 15, ¿qué está pasando en nuestras vidas? Sin darnos cuenta, como Adán y Eva no se dieron cuenta, el pecado está entrando en nosotros. Se está infiltrando el pecado en nuestro corazón y no nos damos cuenta, porque Satanás es más astuto que nosotros. ¿Tú crees que le puedes ganar? Ninguno. Solo Cristo lo ha vencido. Solo con Cristo podemos vencerlo. ¿Cómo sé si me estoy deslizando hacia el pecado? Si me separo y me aíslo. Estoy siguiendo pasos de Caín, pasos del hijo pródigo y pasos del mismo Satanás. En la casa es difícil a veces la convivencia en el hogar. En la iglesia a veces es difícil, sí, pero solo ahí está la bendición de Dios. Segundo principio: aislarnos del pueblo de Dios
según la Biblia, es infelicidad. Si yo me aíslo de la casa que Dios tiene para mí, llámese iglesia o llámese familia, yo voy a hallar la infelicidad. Voy a recurrir a un teólogo inglés, George Swinnock, de la época medieval, siglo XVII. Este es uno de sus mejores libros del que voy a citar hoy, La incomparabilidad de Dios. Habla sobre los atributos de Dios. Es bellísimo el libro. En este libro, mira lo que dijo George Swinnock. Dijo: Dios es uno, pero no está solo. Escucha la afirmación del teólogo. Dios es uno, pero no está solo. Vive en la armonía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así como lo dice el Salmo, todas las bendiciones que Dios derrama estarán ausentes y totalmente privadas para quien no desee vivir en esta armonía. Dios, siendo puro, santo y todopoderoso, no vive solo. Siendo Él uno, o es un solo Dios, elige vivir en comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice este teólogo que así vemos en un salmo que cualquiera que no quiera vivir en comunidad, no quiera vivir en discipulados, ser frágil, exponer sus debilidades, pedir oración, ayudar a otros, llevarlo a la iglesia, cuidarlo, llamar, interceder por él. El que no desea esa vida de comunidad, dice, estará lejos de las bendiciones. ¿Qué salmo es que está hablando George Swinnock? El Salmo 133. Leamos verso 1 y verso 3. Dice así. Dios toma al salmista y dice que vivan en armonía, que vivan en comunidad. Versículo 3, es como el rocío del Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida. Está ratificando Deuteronomio 33. La vida hilarante, la vida sonriendo, la vida feliz, Dios la otorga solo dentro de la comunidad. Fuera de la comunidad, no. La ley del calor, la ley de la velocidad, la ley de la gravedad, ¿quién las inventó? Dios. Entonces, si yo me pongo a orar contra sus leyes, ¿yo quién soy? ¿Qué soy yo? ¿Un ignorante o un rebelde? ¿Cómo le voy a pedir a Dios que me proteja violando una ley? Imposible que Dios hubiera podido proteger al hijo pródigo fuera de la casa. Aunque él se lo hubiera pedido y hubiera hecho un ayuno. Señor, yo voy a ayunar 7 días. Eso es religiosidad e ignorancia o flagrante rebeldía. Voy al tercer principio de la enseñanza de hoy sobre la red, enredados en una red hilarante para ser felices. El tercer principio que nos muestra la Biblia es que somos felices por las mejores bendiciones. Obviamente que el feliz es la persona bendita, porque el que es maldito, ¿qué felicidad va a tener? Si le empieza a ir mal en todo, ¿qué felicidad va a tener? Obviamente los felices es porque son los benditos. Pero los benditos, repito, no van a ser benditos si están aislados. Si es un rebelde por ignorancia o por obstinación, por voluntad propia. Hay gente que es rebelde por ignorancia, no había leído estos principios, no había escuchado estas prédicas. Entonces hay personas que son rebeldes por ignorancia, no lo sabían. Pero hay otros que son rebeldes por su propia voluntad, son obstinados. ¿Saben esto? Lo dice la Biblia, la han leído, a veces hasta la han predicado, pero no la cumplen. Esas personas no van a tener la bendición. Primer bendición, benditos como árboles. Salmo 92, 12 y 13. Está repetido en la Biblia que la bendición de Dios para los seres humanos primero es como la de los árboles. ¿Cómo es la bendición de los árboles? Como palmeras florecen los justos. Como cedros del Líbano crecen, plantados cada uno en su cueva
o aislado en su propia casa? Ah, mira, mira, mira. Está condicionada esa bendición. Dice que solo se da en la casa del Señor. La bendición es plantado. Wow, qué lindo. Como árboles plantados. Segunda bendición. Benditos con puertas abiertas. ¿Te gustaría en la vida tener puertas abiertas cuando necesites algo? Salmo 118:20. Son las puertas del Señor por las que entran los individualistas y los que andan separados. No dice así. Por las puertas del Señor, ¿quiénes entran? Los justos. ¿Quiénes florecen? Según el Salmo 92, los justos. Ten esa palabra aquí en mente. Los justos. La tercera bendición, respuestas de Dios. Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿A quién les responde Dios las oraciones? ¿A quién los oye y los ve? Dice que a los justos. La bendición de la resurrección. ¿Para quién es la bendición de resucitar, ir al paraíso? Lucas capítulo 14, verso 14. Dice: entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los. ¿A quiénes Jesús prometió resucitar? Los justos, no a todo mundo. Entonces viene la pregunta importante para resolver: ¿qué es ser justo? En nuestra mente tenemos el aspecto de la moralidad, ¿cierto? Justo es el que hace lo que debe hacer. Eso tenemos en nuestra mente. Leamos Romanos 2:13. Respondamos: ¿quiénes son justos según la Biblia? Porque Dios no considera justos a los que oyen, se sientan en una iglesia y oyen la prédica. No, ¿qué será los que ni la oyen? Dios dice que no considera justos a los que oyen la ley, sino a quienes la cumplen. Para los ojos de Dios, la justicia en la Biblia se fundamenta en oír u obedecer. Muchas gracias. Es lo que estás leyendo. Así de sencilla está la definición. Dios considera justo al que obedece. Proverbios 12:26. El justo es guía de su. Por favor, léanlo. Observen la pantalla o abran sus Biblias y léanlo. Dios considera justo al que es guía. Wow, no dice de su esposa. Es que yo solo cuido de mi familia y de mis hijos. No. ¿Qué haces tú por alguien? ¿A quién llevas tú a un discipulado? ¿A quién evangelizas tú? Tú si estás en la red. La Biblia dice que el fruto del Espíritu no es egoísmo y soledad. Proverbios 16 es lo mismo que dice Gálatas con respecto a alguien que tenga el Espíritu Santo. Si yo tengo el Espíritu de Dios, ¿qué tengo? Dice la Biblia: bondad, amabilidad. ¿No dice eso la Biblia? Tú practicas el servicio con alguien. Si tú y yo tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto de no tener el Espíritu Santo, de vivir en la carne? Eso sí es egoísmo, contiendas, iras, pleitos. Lo que dice Proverbios 16 no es un versículo aislado de la doctrina bíblica. Proverbios 16 dice la verdad. Si yo tengo al Espíritu Santo, yo soy alguien que me esfuerzo por vivir en comunidad. Cuanto más, escucha bien, cuanto más seamos llenos del Señor y nos guste orar por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos volvemos más compasivos, más benignos, apoyamos la obra de Dios. Y cuando hacemos eso, Deuteronomio 33 se cumple: los haré reír en la vida. Sonríele a la vida, pueblo del Señor. Vida hilarante, vida terminando las pruebas en victorias, las luchas en grandes testimonios y milagros. ¿Cuándo? El Señor dice: cuando nosotros miremos la comunidad enredarnos en una buena red,
Venzamos nuestro egoísmo. Ben Shahar, ¿recuerdan al este otro científico? Ben Shahar. ¿Por qué es importante en esta serie mencionarlo? En toda la historia de Harvard, ningún profesor ha tenido, antes ni después de este profesor, nadie ha logrado 1,400 estudiantes por semestre en solo su clase. ¿Por qué todos querían estar en su clase? Una clase electiva, no era obligada. Los estudiantes la elegían, podían tener otras electivas. ¿Por qué quieren la de él? 1,400 estudiantes. La clase de él se llama La Felicidad. Empezó a enseñar con ciencia, como yo estoy haciendo aquí, con demostraciones reales y ciencia, quiénes pueden ser felices y quiénes no. Mira la historia. Judío, cuando tenía 17 años, llegó a ser campeón mundial de squash. 17 años y ya era el campeón mundial. Los mejores en el mundo en squash son los egipcios y los judíos, los israelitas. Son los mejores en el mundo para el squash. Él llegó a ser el campeón mundial. Lo mandaban a los torneos en todo el mundo, Estados Unidos, Canadá, Australia, donde se juega harto el squash. A los mejores competencias y él ganaba. El primero era él, el israelí. Pero él se sentía vacío, con dinero, con fama, ya las mejores marcas lo patrocinaban, contratos con las mejores marcas, era el número 1 del mundo, Ben Shahar. ¿Sabes qué dice? No soy feliz, y dejó el squash y se fue a vivir a Estados Unidos y entró a estudiar a Harvard. Él entró a estudiar psicología, luego sociología. El hombre es bien intelectual, no solamente buen deportista, sino es bien intelectual. Luego se volvió profesor y estando dictando clases, otra vez lo asalta este mismo tema: no soy feliz. Dejó Harvard, 1,400 estudiantes, y se volvió a Israel. Y él descubre algo importante acerca de la felicidad. Cuando vino aquí a Colombia lo dijo, y en los libros está. Voy a mostrárselo. ¿Cuál es ese elemento? Es lo mismo que estamos leyendo en la Biblia. Esto fue un reportaje cuando estuvo aquí en Colombia en el 2019, Ben Shahar. Dice: una de las mejores maneras de ayudarnos a nosotros mismos es ayudándome a mí solito y preocupándome solo por los de mi casa, mi esposa y mis hijos. ¿Sí dice eso? Lo mismo de la Biblia. Por eso Ben Shahar ha dejado el dinero una y otra vez y la posición social una y otra vez y ha renunciado a todo hasta que descubrió esto: bajar la velocidad es vital para nuestra felicidad presente y futura. Anota Ben Shahar: el amor fácil no es sustituto para el amor profundo, ganado con esfuerzo. Cambiando de trabajo o de relaciones tanto como nos cambiamos de calcetines, no podemos aprender hondamente sobre ningún tema. Y más importante aún, no podremos forjar relaciones profundas. Es lo que él descubrió. Yo necesito relaciones profundas con la gente. La gente feliz es por lo general más generosa, benevolente, amable y abierta hacia él mismo. No, abierta hacia los demás. Cuando ayudamos a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. En este círculo virtuoso, en esta red, mira, enredado, es donde deberíamos cultivar y estimular la búsqueda de la felicidad en nosotros y en los demás. Él no es cristiano y tuvo que volverse a vivir a Israel, cerca de Tel Aviv, y dice: yo tuve que volver a echar anclas con los míos. Porque a pesar de ser el mejor deportista del mundo, el mejor profesor de una de las mejores universidades del mundo, yo no era feliz. Yo tuve que descubrir, bájale a la velocidad de la vida y echar raíces con las personas que Dios me puso. ¿Y cuáles eran? Los judíos. Y se devolvió a su tierra y ahora está allá en su tierra, en una universidad, dictando esta misma clase, pero en su tierra, porque dijo: yo sé que Dios me hizo nacer allá con ese pueblo y yo necesito mi gente. Y se dejó todo para irse otra vez allá. Dios pone las piedras a hablarnos. Último principio.
Jesús vivió enredado y feliz. Este es el más importante principio de la enseñanza de hoy, porque hablar de una red y hablar de enredados, pero no poner como ejemplo a Jesús, quedaría como muy débil el argumento. Pero el que nos dio ejemplo de esto fue Jesús. Lucas capítulo 12, versos 28 al 29. Lee por favor y analiza ese texto. ¿Por qué les promete un reino a los apóstoles? ¿Por perfectos y nunca pecar? Dice, porque siempre estuvieron a mi lado, nunca me dejaron. Les pregunto, ¿Jesús no podía pasar sus pruebas solo? ¿Por qué vive 30 años y no se va de la casa? ¿Por qué vive 3 años con la gente más imperfecta? Mateo, Lucas, Tomás. ¿Por qué con esa clase de gente que eran ambiciosos, peleoneros? ¿Por qué? La bendición de Dios, las leyes que Dios bendice, solo lo que está en red. Y Él mismo nos dio ejemplo, siendo santo y pudiendo vivir solo. Él no necesitaba de nadie. Pero Él dijo, como es mi ley, yo me someto a esa ley. Por eso la autoridad de Dios se fundamenta en Él mismo. Porque Dios no pone leyes que Él no cumpla. Si somos cristianos, vivimos en familia y vivimos en discipulado, porque Cristo no vivió solo. Vamos a terminar con un super actor reconocidísimo en Hollywood, que ustedes los han visto en películas, y tiene que ver con el tema de hoy. No, they carried on making more money. This is what we've come to expect as normal. It doesn't have to be like this. You've got to have some bankers going to prison for criminal behaviour. I'm looking for Fred Good. It's Russell Brand to speak to Lord Rothermere. Say it's about living here and taxes. Hello? Every crisis is an opportunity to change the system, to change direction. Russell Brand, ¿sí lo han visto en alguna película? Un montón, ¿cierto? Un montón de películas. Este fue el momento tal vez de mayor fama de Russell Brand. ¿Por qué? Porque se casó con Katy Perry. ¿Ustedes recuerdan? Ella estuvo casada con él y nos asombró porque pues Katy Perry viene de una familia cristiana, padres pastores. Entonces uno dice, ¿qué hace uniéndose a este hombre? Porque Russell Brand era en ese momento drogadicto, budista. En su matrimonio lo dijo para burlarse de ella y de los papás de ella. Yo soy budista. Imagínate, drogadicto, budista y además nunca fiel. Él lo confesó. Él era un adicto al sexo promiscuo. Y uno dice, ¿qué hace esa niña casándose con ese semejante escoria? Uno dice, terrible. Pero ese fue su mayor momento de fama, Russell Brand. Ahora sí voy con la noticia, pasó el mes pasado. Ahí lo tienes. Este es un medio cristiano, pero también todos los medios seculares lo sacaron. Comediante y actor Russell Brand se bautiza en la fe y cita Gálatas, dejar el pasado atrás y renacer en Cristo, dijo. El famoso comediante y actor Russell Brand reveló hace poco que fue bautizado un domingo, varios meses después de manifestar su interés en el cristianismo. Y aquí está un pedacito de lo que él dijo. Esto es nuevo para mí, estoy aprendiendo, pero este es mi camino ahora y ya me siento increíblemente feliz. El tema de hoy, aliviado, nutrido y sostenido. Ha sido una experiencia increíble. ¡Wow! Señor, tú eres grande, escoges de lo peor. Para Dios no hay imposible, ¿cierto? De lo vil y menospreciado. Ahora algunos dirán, no, pero es que claro, ese hombre ya estaba harto del sexo, estaba harto de las drogas. No, escúchame, él llevaba casi 8 o 10 años casado. Él ya tiene un matrimonio con la hermana de una famosa presentadora escocesa. Él tiene ya 2 hijos y hace 2 meses le nació el tercero con ella. Él en este momento ya no es drogadicto. Él ya llevaba años limpio de eso. Él ya dejó de ser promiscuo. Él ya estaba con un matrimonio estable, con una mujer que anda enamorado de ella. Él ya tiene hijos. No fue por eso. ¿Qué pasó con él entonces para convertirse? Si no fue el hastío de las drogas, si no fue el hastío de la pornografía y el sexo,
si no fue el budismo, entonces ¿por qué se convierte este hombre? Si ya tiene hogar, ya tiene hijos, ya aparentemente es feliz, tiene plata, tiene su propio programa en Inglaterra, es de los más vistos su programa, su show, es un tipo supermillonario. ¿Por qué entonces se convierte? Ahí viene la otra parte, el trasfondo de la conversión. En la fotografía está en el río Támesis. Él dice que lo hace, bueno, el río Támesis en este momento es uno de los más contaminados del mundo. Allá la gente que se mete sale con lesmaniasis mínimo, porque es un río muy contaminado. ¿Por qué él se bautiza allá? Él dice porque llevan 1400 años los cristianos con persecuciones y todos se bautizan en el Támesis. Hace 1400 años empezaron los cristianos a bautizarse en allá. Entonces él dice, yo quiero seguir esa herencia. Y por eso fue al Támesis a bautizarse, pero lo acompaña este otro que es súper famoso. Dicen que es uno de los cristianos más ilustres del Reino Unido. Él se llama Bear Grylls, Bear Grylls. Él hace programas de supervivencia. Ha ido el presidente Obama a esos programas, él los lleva a lugares inhóspitos. Él es hijo de pastores. ¿Por qué acompaña a Russell Brand? Él le dice así: Grylls es uno de los cristianos más destacados de Gran Bretaña. Ha aparecido promocionando el curso Alfa, que es una introducción evangélica al cristianismo, que se dice que ha convertido a 29 millones de personas a la fe cristiana. Grylls dijo: la fe y los momentos espirituales en nuestras vidas son realmente personales. O sea, es algo privado, pero es un privilegio estar al lado de alguien cuando expresa una humilde necesidad de ser perdonado y de recibir fuerza del cielo. Las amistades, el tema de hoy, cuando pasamos por momentos difíciles valen mucho, pues resulta que se había hecho amigo de Russell Brand en un programa de esos de supervivientes, que fue Russell Brand, y desde ese momento él empezó a evangelizarlo. La razón por la que él se convierte no fueron las drogas, no fue el sexo, no fue nada de eso. La razón por la que él se convierte es por el principio de hoy, porque hubo alguien dispuesto, en este caso Bear Grylls, que se dispuso a estar evangelizándolo y discipulándolo. Llevaba meses de amistad, tienen un par de años, pero llevaba meses dándole literatura y libros, reuniéndose con él para orar, porque hubo alguien dispuesto a ser guía de su prójimo. Proverbios 16: el que es justo es guía de su prójimo. Al traerlo a la red, al traer a Russell Brand a la red, a este actor, este hombre da el paso y se convirtió al cristianismo. No lo forzó la esposa, no lo llevaron los hijos, no fueron las drogas. ¿Fue quién? Una red preciosa de cristianos. Él y otro presentador, los que estaban abrazados ahí en el río, el que estaba todo tatuado, es un presentador de un programa de televisión que es cristiano allá en Inglaterra. Y ellos dos con Bear Grylls fueron los que estuvieron detrás del actor, detrás de Russell Brand, dándole palabra, orando con él. Y ellos son los que responsables de llevar a este hombre y a su familia a los pies de Cristo. La Biblia dice la verdad. La bendición y la felicidad está en la red. Y Russell Brand dice: ahora me siento feliz. Lo que no pasaba en el budismo, lo que no pasaba con las drogas, con el sexo y las mujeres, ahora yo me siento feliz. ¿Por qué? Porque ahora está en una red, está enredado. ¿Y tú quieres estar más enredado o zafarte? Soltar el hilito. No tanto, pastor, porque es que me duele que me aprieten discipulados. ¿O quieres mejor sí estar enredado con Dios?